Buen día. Bueno, para hoy vamos a ver un poco sobre las funciones trigonométricas, como se mencionó ya en la introducción de trigonometría. Bueno, estas funciones trigonométricas nos pueden ayudar, pues ya sea para saber el ángulo, el valor del ángulo, o también para saber el valor de alguno de los lados, ¿ok? De un triángulo rectángulo, siempre tomando como base un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este triángulo rectángulo, tenemos este ángulo que lo vamos a llamar como el ángulo de referencia y se representa con una letra griega alfa. Okay, esta se llama alfa. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros tomamos como referencia este ángulo y recuerdan que teniendo un triángulo rectángulo sabemos que se llaman los catetos, lo vamos a representar como una C. Y este lado se llama hipotenusa. Bueno, depende del ángulo de referencia, y esto es muy importante para que no haya confusiones, es cómo se van a llamar los catetos. Por ejemplo, este ángulo alfa va a tener como cateto adyacente, se va a representar como una CA, cateto adyacente, este lado, y como un cateto opuesto, el lado que está enfrente de este ángulo. ¿Ok? Entonces, una vez que identificamos estos catetos y sus nombres, cateto opuesto o cateto adyacente, bueno, vamos a poder escribir las fórmulas, por así decirlo, de cada función trigonométrica. En este caso, por ejemplo, decimos que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego tenemos el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí, pues bueno, una recomendación o algo que les puede servir mucho es, por ejemplo, imagínense Coca, ¿ok? Como Coca-Cola o la bebida Coca-Cola es Coca, ¿ok? Entonces, esto les va a servir mucho para que, bueno, se memoricen las funciones trigonométricas. Ahora bien, como se les dijo, esto nos sirve para saber el valor del ángulo. ¿Y cómo yo voy a encontrar el valor del ángulo? Pues muy sencillo, vamos a tener que utilizar la función inversa. ¿Ok? ¿Qué es una función inversa? Bueno, se representa, y en este caso, hablando de funciones trigonométricas, se va a representar así, como un seno a la menos 1. ¿Ok? Y este seno a la menos 1, a ver, permítanme un momento, lo podemos representar así. Por ejemplo, seno a la menos 1. Y para encontrar el valor del ángulo sería de esta forma. Es alfa igual a seno a la menos 1. Y hablando otra vez de lo que es el seno, bueno, aquí nada más ponemos cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Y así es como ustedes pueden encontrar el ángulo. Para esta situación, bueno, se les recomienda mucho utilizar la calculadora científica. ¿Ok? En esta calculadora científica tienen que encontrar esta función inversa de seno. En algunas calculadoras nada más con que presionen Shift y bueno, en muchos casos es en inglés. Entonces sin es el nombre de seno en inglés y les va a aparecer seno a la menos 1. ¿Okay? Obviamente depende mucho del modelo de la calculadora, pero generalmente lo pueden hacer de esta manera. Entonces, esto lo van a tener que repetir para cualquier función, ¿ok? Ya sea, por ejemplo, el seno, para el coseno, que coseno a la menos 1 va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, y también con la tangente, por ejemplo. ¿Ok? Tangente a la menos 1 sobre cateto opuesto y cateto adyacente. Bien, entonces utilizando esta función inversa van a poder encontrar los valores del ángulo. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a saber qué tipo de función voy a utilizar? Bueno, depende de la información que tengan. Por ejemplo, si en un problema nada más les dan lo que es la hipotenusa y el cateto adyacente, pues bueno, nos vamos a nuestras funciones trigonométricas y vemos que, por ejemplo, la función de coseno utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces nada más aplicamos esta función para encontrar el ángulo y listo. ¿Ok? También, bueno, vamos a suponer que no se acuerdan exactamente de la función de coseno, ¿ok? Cómo se representa con los catetos. Vamos a suponer que ustedes nada más se acuerdan de tangente, ¿ok? Pero para tangente ustedes necesitan lo que es cateto opuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué pueden hacer aquí? Pues muy sencillo.
aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Acuérdense que el teorema de Pitágoras, aquí puse uno de más. El teorema de Pitágoras nos dice que si elevamos al cuadrado los catetos, y aquí sí no importa si es cateto opuesto o adyacente, se llaman por igual catetos, nos va a dar como resultado la hipotenusa al cuadrado. Solo sería despejar esta fórmula. Por ejemplo, un cateto al cuadrado va a ser hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, y listo, ya podrían obtener el valor del cateto opuesto. Entonces, bueno, esto es un pequeño truco por si lo llegan a necesitar, pero así es como podemos nosotros calcular los ángulos utilizando las funciones trigonométricas, ¿vale? Obviamente, como se les dijo en el otro video, de la introducción, esta situación de las funciones trigonométricas no son las únicas, ¿ok? Pero bueno, son las que van a encontrar en su calculadora y son las más populares. Pero tenemos lo que es la cotangente, la secante y la cosecante, ¿ok? Que bueno, en este caso se pueden representar así. Voy a ponerles alfa a todos porque estamos hablando del mismo ángulo. La cotangente puede ser 1 sobre la tangente, ¿ok? La tangente de alfa, o puede ser al revés. Si ustedes miran, por ejemplo, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, bueno, ahora sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿ok? La secante sería igual, 1 sobre coseno del ángulo, o decir que esto es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la otra es 1 sobre seno, que sería la cosecante, que igual se puede representar como hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿ok? Y bueno, como les mencioné, estas pues bueno, no son tan utilizadas. Las otras, seno, coseno y tangente, son muy utilizadas. De hecho, ni siquiera, no solo en trigonometría, en física. En física se utilizan mucho esas funciones trigonométricas. Entonces, sí es muy muy importante que ustedes las tengan muy claras, ver cómo se calculan los ángulos, cómo se calculan los lados perdón, cómo se calculan los lados del triángulo, ¿ok? De un triángulo rectángulo. Pero bueno, ya no me enrollo más y los dejo hasta aquí. Si tienen alguna duda o comentario, pues ya saben, lo pueden dejar ahí abajo. Y nos vemos la siguiente. Adiós.